Yo les cuento a ustedes la historia de un hombre que uno de esos hackers, no de los que entran en la computadora, sino de esos del petróleo, de esos príncipes petroleros, invitó a un hombre de los Estados Unidos a que le diera clases de golf. Y cuando el príncipe se sintió entusiasmado porque estaba aprendiendo y controlando y manejando ya el juego del golf, le dijo: ¿qué quiere que te regale? Y él le dijo: un club de golf. Un club es un palo, pero también es un club, ¿cierto? Bueno, pasó el tiempo y el hombre se despidió del jeque y se vino para los Estados Unidos, y él se extrañaba que no le hubiera regalado el palo de golf. Cuando le llegó a la casa una encomienda con unas llaves y una nota, le dijo: estas son las llaves de su club de golf. Él había pedido un palo de golpear pelotas y el hombre le regaló un club entero de golf. Así es Dios. Usted le pide a veces a Dios un fósforo y Él le regala todo un bosque en llamas. Usted le pide a Dios un carrito, ¿no? Y Él le regala toda una flota de carros. Dios nos puede dar lo necesario para levantar nuestro templo, pero tenemos que tener fe en que Dios lo puede hacer, tener convicción en nosotros de que Dios lo va a hacer y orar para que esto sea una realidad. Ana le pidió a Dios un hijo porque no podía dar a los hijos, y Dios le dio, creo que 4 hijos, contando a las mujeres y los niños. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Ahora en su Biblia se han Hechos 2, no sé por qué creo que estamos en invierno. Hechos 2, 42 al 47. Quizás porque bajó el sol. Hechos 2. Celeste, me alegra verte. ¿No ha llegado la dominicana? ¿No ha llegado la dominicana? ¿Sí, tipo? Sofía. Bueno, digo dominicana como si hubiera una sola, ¿no? Lo que pasa es que está uno. Bueno, capítulo 2 de Hechos, versículos 42 al 47. Padre, hoy entramos a mirar tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu. Hoy venimos delante de ti, oh Dios, para pedirte que nos bendigas, proveyéndonos lo necesario para la construcción del templo. Y que, oh Dios, en el nombre de Jesús, nos des capacidad para ver desde tu perspectiva esta palabra que estamos a punto de leer, de enseñar a través de la predicación, pero sobre todo adapta nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, a tu espíritu, para que recibamos un mensaje en lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. No quiero, por todo lo que hablé, no quiero hoy orar más por lo del templo, pero el domingo en adelante, recuérdenme, si se me olvida, recuérdenme, debemos incrementar o introducir dentro del formato del culto un momento para orar específicamente por, quizás Fernando, que en esa parte que él hace, para que oremos por todos, oremos por el templo. ¿Les parece? Pero ustedes oren todos los días y por sus casas. Bueno, pónganse de pie un momento, mis amados, con gozo, con alegría, y como si fueran muchachos de 15, aunque ustedes a veces pareciera que tuvieran mucho menos de eso. Sí, que se ven todavía jóvenes y esforzados y todas esas cosas. Leamos versículos 42 al 47. Dice: las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas
enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. En su comentario de los Hechos, Justo González dice que la iglesia naciente por lo menos perseveraba en 4 cosas, y yo le añado 5. Las 4 cosas que él dice es: 1, la doctrina de los apóstoles; 2, la comunión unos con otros; 3, el partimiento del pan; 4, las oraciones, y yo le añado por el templo y las casas, porque eso está ahí, ¿sí o no? En esto perseveraba la iglesia naciente. Versículo 42 dice que ellos perseveraban, pero perseveraban en Jesús. Este perseverar habla de los nuevos discípulos se mantenían aprendiendo a partir de lo que los apóstoles enseñaban. Y una cosa yo quiero dejarles saber a ustedes. Sé que hemos pasado por unas circunstancias extrañas y se ha un poquito dilatado el trabajo de la iglesia y el ministerio de la iglesia, pero yo espero que esto pronto cobre equilibrio. Pero toda persona que conozca a Jesús debe ser discipulada. Toda persona que conozca a Jesucristo tiene que aprender qué es lo que Jesús quiere para su vida. Hoy usted debe tener, si usted no se ha discipulado en una forma sistemática, apropiada, hoy yo le invito a que hable con María Elena y le diga: María Elena, anóteme para hacer el curso de discipulado básico. En el discipulado básico usted recibe las cosas esenciales para que de ahí en adelante desarrolle su vida espiritual. Y esta iglesia tiene un proyecto de discipulado básico, no un proyecto, ya tiene una estructura de discipulado básico, pero para ello necesitamos que usted se disponga a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Para ello es necesario que usted se deje guiar del Espíritu Santo. Algunas personas dividen su tiempo en diferentes lugares. El domingo vienen a la iglesia, el domingo y entre semana van a algún otro lugar. Esto es equivocado. Si usted viene a su iglesia el domingo, debería sacar un tiempo entre semana para, por lo menos, recibir instrucción, y 2, hacer el trabajo de evangelización, porque eso forma parte de tu vida espiritual, porque eso forma parte del proyecto de Dios. Uno de los problemas que tenemos con la pérdida del templo es que nos estamos acostumbrando a ser domingueros. Venimos solo el domingo. Tenemos solo el domingo para venir, y aún así no venimos a la escuela dominical. En la escuela dominical usted también aprende de la palabra de Dios. Yo le invito a que disponga como algo importante para tu vida la instrucción de la escuela dominical. Porque en la escuela dominical usted aprende aún más, amplía sus horizontes del conocimiento bíblico. Yo le invito, por la misericordia, por la gracia de Dios, que usted venga el domingo en la mañana. Pero mire, hemos dicho, para que usted no tenga que venir otro día de la semana, venga a las 10 de la mañana y ore con nosotros. Dice que la iglesia ha perseverado en la oración, y hoy no voy a hablar de eso, porque es parte del sermón del domingo entrante, que era perseverar en oración
oración y por las casas. Pero, amados, venga, haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo de venir temprano. Desayúnese bien. Véngase con una arepa y media en el estómago y con unos 3 huevos con jamón o lo que sea, pero véngase con un café bien grande y véngase dispuesto a pasar desde las 10 de la mañana en oración hasta las 2 de la tarde que dejamos este lugar, y véngase gozoso, alegre, a perseverar en el conocimiento de la palabra, a perseverar en la comunión los hermanos, a perseverar juntos para prepararnos y vivir el resto de semana bajo la dirección y el poder de Dios obrando en nuestras vidas, que nos da fuerzas el domingo. En un análisis del lenguaje del versículo 2:42 se puede decir que perseverar significa persistir, perseverar en, y aquí perseverando en. Hay varias formas. Perseverar es persistir, es perseverar en. Aquí perseverando en. Este perseverar denota enseñanza, doctrina. Esto explica que la iglesia permanecía bajo la enseñanza de la doctrina que enseñaban los apóstoles. Pérez Millos, un comentarista del libro de los Hechos, dice que la iglesia primitiva era una iglesia que el Espíritu Santo impulsaba a la perseverancia. Cuando usted es una persona inconstante, usted brinca de iglesia en iglesia. Cuando usted es una persona inconstante, usted empieza algo hoy y lo hace por 2 y 3 semanas y puedes lo deja tirado. Cuando usted no es perseverante, usted empieza un énfasis en oración y 3 meses luego ya ni se acuerda que tiene que orar. Cuando usted no persevera, usted empieza a leer la Biblia hoy y lo hace durante 1 semana, 2 semanas y luego se le olvida que existe la Biblia. Perseverar es mantenerte en lo mismo. Si empezaste a leer la Biblia, léela. Síguela leyendo todos los días. Y eso se trasluce en la relación con los hijos y con la esposa. Nos tomamos la disposición de cambiar y dejar de hacer ciertas cosas y lo hacemos por 2 o 3 semanas. Y cuando usted se da cuenta, vuelve a hacer lo que hacía antes. Entonces su esposa empieza a hacerle mala cara, empieza a tirarle el café así como medio de lado y empieza a pasarle el plato y se lo raspa por encima de la mesa y dice: ¿qué pasa esta mujer? Es que usted ha dejado de hacer lo bueno que estaba haciendo. Perseverar significa que lo que usted se dispuso a hacer lo está cumpliendo. Voy a amar a mi esposa más. Eso no significa meterla a la cama, eso significa que la va a ayudar. Le va a ayudar en las labores de la casa. Va a ser cuidadoso, va a reconocer el bien que ella hace en la casa. Va a reconocerle su aporte y va a estimularla con palabras de afecto y haciendo cosas a favor de ella. Eso es amor. Pero persevera en ello. No empieces la buena labor, el buen trabajo y después se acabó. Hay que perseverar. También nos dice Bernillo que esta era una gracia producida en las personas que habían creído en Jesucristo. O sea, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, los impulsaba a perseverar. Y esa es una de las cosas grandes de la iglesia. Yo le he dicho a varias personas, a pastores y en reuniones de pastores y en clases del seminario, he dicho: si nuestra iglesia tuviera todos los miembros viniendo domingo a domingo, por lo menos tendríamos 200 personas cada domingo. Pero nosotros tenemos un grupo de personas básicas que se reúnen todos los domingos. Todos los domingos hay un grupo básico. Pero hay un grupo que se le añade este domingo, que ya no viene el domingo próximo, pero se añade otro que no viene constantemente, y ese próximo domingo se añade uno nuevo, pero el que vino el segundo domingo ya no está. Si tuviéramos a toda la gente, nuestra iglesia en alabanza y en adoración sería una iglesia mucho más grande, ¿no creen ustedes?
Pero tenemos que aprender a perseverar. Perseverar en Cristo. No es hoy sí, mañana no. No es voy a ver si puedo. No. Determinación. Yo persevero en Cristo. Mis actos de fe, mis actos éticos, mis palabras, mis pensamientos van a estar todos centrados en fidelidad a Jesús. La iglesia naciente hacía eso. Por eso fue una iglesia que triunfó. El Espíritu Santo entonces dirigía hacia la unidad a los apóstoles y los enviaba a la misión de hacer perseverar en Jesús. Los apóstoles entonces son personas que iban con el objetivo de cumplir la misión de Dios. Hay que recordar que el apóstol quiere decir enviado, y que por tanto la doctrina apostólica es por definición doctrina misionera. Una de las cosas que debemos ratificar o rectificar mejor como iglesia es la importancia de la misión de la iglesia. Por naturaleza, la iglesia es misionera. ¿Ustedes saben lo que eso es? Pero la iglesia moderna en algunos casos se ha convertido en iglesia quieta y sobreviviente. Para que la iglesia sea efectiva, debe ser fiel a la guía del Espíritu Santo y dejarse usar, convirtiéndose en una iglesia misionera, evangelizadora, conquistadora, por su misión, que toda criatura humana conozca a Jesús como Señor. Esa es nuestra misión. Por tal razón tenemos que ¿qué? Evangelizar y perseverar en la evangelización, perseverar en nuestra misión. 2. Perseverancia en la guía del Espíritu Santo. En el versículo 43 nos dice: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. ¿Y por qué la gente se llenaba de temor? ¿Por qué creen ustedes que la gente se llenaba de temor cuando llegaban los apóstoles y cuando la iglesia estaba en movimiento? ¿Por qué? Una cosa que hacía la iglesia naciente era dejarse guiar por el Espíritu Santo. Un comentarista inglés dice en Acts, dice que una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia fue que se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Continúa diciendo que el Espíritu Santo abrió ese día una escuela en Jerusalén que tenía más de 3,000 discípulos hambrientos por conocer la palabra de Dios. ¿Quién nos trajo a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hizo perseverar? El Espíritu Santo. Cuando usted viene a los pies de Jesucristo, cuando usted declara a Jesús como Señor, ¿quién lo trajo? El Espíritu Santo. El hecho de que usted continúe perseverando en las disciplinas del Evangelio, ¿quién lo está haciendo perseverar? Entonces crucémonos de manos para que el Espíritu Santo trabaje y nos haga perseverar. No. Él no te va a violar, ni tu voluntad, ni tu pensamiento. Tú tienes que tomar la determinación de perseverar, y el Espíritu Santo usará tu disposición y tu voluntad para enfatizar en ti el poder de Dios, la presencia de Dios, la transformación de Dios, el fruto de Él en tu vida. Pero tú y yo tenemos que tomar determinación de perseverar. Ahora bien, estas palabras de Estado nos llevan a concluir que la intervención del Espíritu Santo en la enseñanza de los nuevos creyentes por medio de los apóstoles nos asegura no solo seguir las enseñanzas correctas, sino perseverar en ellas. Juan Calvino, en un comentario sobre Timoteo, dice que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo no solo a perseverar en su forma y característica, sino también a entregarla, o sea, la doctrina, a maestros piadosos para que sea difundida ampliamente y eche raíz en el corazón de los hombres. Entonces, perseverar en el Espíritu Santo no solamente es mantener una forma, sino una sustancia y extenderla. Cuando usted y nosotros como iglesia estamos juntos aprendiendo la manera correcta de lo que Dios quiere, cuando nosotros le ponemos la intensidad de la enseñanza, el resultado de la enseñanza a vivirla y a practicarla, y la extendemos,
estamos siendo personas sinceras, cristianos auténticos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? ¿No les parece llamativo? A veces nos quedamos en la forma, en los formatos, pero formatos sin sustancia no vale la pena. Cuando yo estaba pequeño, el trabajo de mi papá no daba mucho y además de eso pues se bebía lo que podía en alcohol. Y mi mamá quería alimentarnos bien, entonces ella iba y compraba 1 libra de ojo de res. Yo este cuento ya lo he hecho una otra vez en la iglesia. Era lo más barato en el mercado, claro, había cosas mucho más baratas, pero eran las patas de la vaca y todo eso, y eso no produce sustancia. Pero mi mamá tenía la idea de que nosotros necesitábamos ser alimentados bien y que el ojo producía sustancia, porque ella le había dicho que el ojo de res, si se lavaba y se arreglaba bien, hacía una sopa, un sancocho bien bueno y tenía sustancia. La forma era sopa, pero ella la saturaba de ojo para que nos diera fuerzas. ¿Usted sabe lo rico que es morder un ojo y sacarle el caldito al ojo? Ustedes no saben de eso, muchos de ustedes se quieren ver aquí, pero hay algo que me parece que está de acuerdo conmigo. Entonces, amados, no es solamente la forma, es también la sustancia, y la sustancia se adquiere a través de la práctica, de la dedicación, de la entrega y de la honestidad que yo le pongo a mi vida cristiana. De hecho, el mundo nos ha criticado por ser hipócritas muchas veces. A la iglesia estoy diciendo. El mundo critica a veces a la iglesia porque es hipócrita, porque dice y enseña una cosa y practica otra. La guía del Espíritu Santo está en que prediquemos y practiquemos, en que digamos y hagamos. Amados, al leer sobre las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, nos puede llevar a pensar equivocadamente que eran ellos, o sea, los apóstoles, que en realidad hacían estas maravillas. Todo lo contrario. Era la guía del Espíritu Santo. La disposición de obediencia a Jesús de parte de los apóstoles, esto hacía que el Espíritu Santo obrara poderosamente dando testimonio de Jesús. Era tal manifestación de la presencia de Dios por la obra del Espíritu Santo que a la gente les daba temor. Les aseguro que esto no era obra de los apóstoles, era obra del dedo, del poder y de la presencia de Dios por medio de la ejecución del Espíritu Santo. Un hombre normal como yo, o una mujer normal como cualquiera de ustedes, podemos ser usados extraordinariamente, sobrenaturalmente, con solo disponernos a ser obedientes a Dios. Josué, en un arrebato de fe y de confianza en Dios, le dijo al sol: sol, detente, en Ajalón. Y se han hecho pruebas científicas de que hubo un día más largo sobre toda la historia de la tierra que el resto de los días. ¿Qué pasó ese día? Un loco llamado Josué, que no era tan loco, era un hombre de fe, le dijo al sol que se detuviera hasta que él matara y destruyera a los enemigos de Dios. ¿Puede Dios hacer cosas maravillosas en tu vida y en mi vida? Sí, si nos dejamos guiar de Dios. Tres, perseverando en comunión, versículo 44. Todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Bienvenidos al país de la individualidad. ¿Sabe cuál es?
Estados Unidos es el país de la individualidad. Esto es mío y cuidado me lo toque. Por el contrario, en Latinoamérica somos tan folclóricos que vamos y le quitamos las cosas a la gente y le decimos, préstame lo que ya se lo traigo, y nunca regresa. De los 4 puntos en los que perseveraba la iglesia naciente está la comunión, equivalente a la palabra griega koinonia. En su tiempo esta palabra iba más allá y denotaba también sociedad, corporación o compañía. Asimismo, Trencher nos dice en su comentario a los Hechos, koinonia puede traducirse también por participación o aún comunicación en el sentido de ayuda práctica para el obrero del Señor. Siguiendo los conceptos de González y de Trencher y de acuerdo con ellos, la palabra comunión es más que la reunión entre hermanos para tomar café, es una oportunidad para ser parte de algo más grande, edificar, compartir juntos la vida. Amados, hoy esta palabra, al menos en el medio norteamericano, ha perdido su sabor y vitalidad. Se ha rebajado a pasar un rato juntos los hermanos en el templo, tomando café o comiendo algo. Ciertamente la idea va más allá, es la relación de cuerpo en la que juntos nosotros compartimos no solo el mensaje, pero el ministerio del Evangelio con todo lo que esto implica y a través de ello la relación comunitaria entre hermanos. Ustedes y yo somos más que un grupo de hombres y mujeres que nos vemos los domingos. Ustedes y yo tenemos un distintivo muy especial. Ustedes y yo tenemos o en la frente o en el pecho o en algún lugar un distintivo muy maravilloso que el diablo sí lo conoce. Cuando el diablo pasa su rayo láser y mira y dice, este es de Dios, este es de Dios. Y eso no significa que te va a dejar. Pero eso significa que él sabe quién es hijo y no hijo o hija de Dios. Él lo sabe. De igual manera usted y yo tenemos que aprender a respetarnos, amarnos, aceptarnos, a estar dispuestos a estar juntos y ayudarnos en los momentos difíciles. De la manera en que la iglesia triunfa en esto, no es que el pastor lo haga, sino que todos estemos dispuestos a ayudarnos, a cuidarnos. Usted como mi hermano tiene la obligación de tomar el teléfono y llamar a la hermana Justina y decirle, ¿por qué no te vi en la iglesia el domingo? No como regaño. ¿Por qué le llamas? Porque le extrañaste. Porque le amas. Porque es tu hermano o es tu hermana y te importa. ¿Te importa? Aquí lo que pase en cada uno de ustedes debe ser our business. Nos debe importar. ¿Por qué Álvaro no vino? Gracias a Dios que no vino, porque no hable tanto. No. Él representa una parte importante de la iglesia. Y su manera de ser nos enriquece a todos. ¿A ustedes no se han aburrido cuando Álvaro no viene? Todo el mundo pregunta, ¿dónde está Álvaro? Amados, nos importa. Nos debe importar la vida de nuestros hermanos. Cuando usted vea que alguien no viene, llámele, indague, pregunte por qué no vino. Si a alguien le duele la uña, ayude a orar porque la uña no le duela. Es tu hermano, es mi hermano, es nuestro hermano. Somos familia, somos un pueblo y somos un pueblo unido por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros y si el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios vive en nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos un ejército especial, somos un pueblo llamado con una misión definida de conquistar el mundo con la palabra de Dios. Ustedes y yo somos un pueblo distinguido, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo de Dios, dice Primera de Pedro 2:9. Y si lo busco, eso somos nosotros. Nosotros somos un pueblo especial. ¿Lo dice esto un coro? Claro.
Muchos de nosotros hemos aprendido la Biblia en coros o en cantos, en lugar de ser al contrario, leyendo. Amados, es importante que la iglesia se mantenga en comunión, en un compañerismo, con el propósito de velar por la corporación, que es el cuerpo de Cristo, y trabajar por su crecimiento y bienestar. Este compañerismo, de acuerdo a Trenchard, se puede entender como participación y comunicación, lo cual hace que el compañerismo cristiano nos haga partícipes con la habilidad de comunicar las necesidades que existen dentro de esta corporación llamada iglesia. Por consiguiente, se puede dar solución entre todos a los problemas de los miembros de la corporación, como se ve en los versículos de Hechos 2, 42 al 47. Esta declaración sencillamente invita a la iglesia a mantener una comunión, una comunidad en la cual el amor y la unidad del Espíritu la capacitan y la fortalecen para desarrollar la obra de Dios. Eso es una corporación, un cuerpo, una comunidad, una familia, porque somos familia. Yo no conozco a la hermana Bautista de cuando yo era niño, yo no la conozco, yo la vine a conocer hace poco. Pero por eso se llama Bautista, porque forma parte de nuestra comunión, de nuestra familia. Es parte nuestra. Como todo el que nuevo que llega, es parte de nuestras vidas. Esta comunión provee la oportunidad del testimonio del amor y del poder de Dios. Para IBC, Hechos 2, 42 al 47, no solo debe ser un camino a seguir, sino también una práctica a vivir. Perseverar en la comunión de la iglesia es algo que se hace mucho mejor en grupos pequeños, como este mismo texto lo demuestra. Ralph W. Neighbor Jr. dice comunidad, hablando de los cuerpos básicos. Dice, se podrá usar el término comunidad para describir este grupo íntimamente unido. Los miembros de esa base del cuerpo habitada por Cristo deben ser limitados en su número. Lo típico es que sean entre 5 a 15 personas para mantener la intimidad. El trabajar con grupos celulares no está en contra de la Escritura, por el contrario, ayuda a perseverar mejor en la comunión. Por cuenta en su libro ejemplo de cómo la comunidad de la iglesia se maneja mejor en estos pequeños grupos que él llama comunidades básicas de Cristo. Hace años yo vengo como un profeta del desierto hablando de células y aún no hemos comprado el mensaje. Las células son estrategia de la iglesia. Repito, nos hemos acostumbrado al domingo y lo he dicho, ahora que no hay templo, más que nunca necesitamos células. Grupos pequeños donde oremos. Si todos los grupos estamos conectados en la misma temática, que revisan el mensaje del pastor, no, el texto bíblico que el pastor predicó el domingo, y oramos por las necesidades. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? ¿Hay alguno aquí que no tenga necesidad? Levante la mano que no tenga necesidad alguna. Yo tengo necesidades. Ustedes todos tienen necesidades. Cuando nos reunimos en el culto, pues adoramos, alabamos junto al Señor como una corporación, un grupo público grande, pero en la célula, el miércoles, el martes, el jueves, el sábado, el viernes que se reúnen, recibimos el aliento, la disposición de dar juntos. A mí no me entusiasma que grupos como las danzas tengan más fuerza en la iglesia que las células. Debería ser todo lo contrario. La danza debería ser solamente un resultado de la exuberancia de la adoración y de la alabanza, no debería ser algo básico. A mí no me gusta la idea
de que la gente deje de venir a la escuela dominical, que es un grupo pequeño e importante para aprender. Y que muchas veces, como dije el domingo pasado, en lugar de entrar a la escuela dominical, llegan y empiezan a dar vueltas y se esconden en salones y se meten en un lugar y otro, en lugar de entrar a la clase y participar de la clase. Eso me entristece, porque no hay disposición, no hay certeza en la mente de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces pienso que he predicado en vano tantos años. No estoy regañando, estoy hablando de cómo me siento a veces. Estoy hablando de cómo debemos ser. No estoy regañando a nadie porque hace años tomé la determinación de no hablar ni regañar desde el púlpito. Por eso yo a veces no hablo de cosas desde el púlpito y a veces dice la gente, ¿por qué el pastor no dijo esto? Lo que sea. Porque esas cosas negativas no debemos hablar en el público. Debemos hablar en público y enseñar en público todo lo que es positivo, todo lo que es bueno y todo lo que edifica, lo malo y lo negativo, incluso testimonios negativos no debemos darlos, porque no bendicen y no ayudan. Lo que estoy diciendo hoy es para estimularlos a que vengan a la escuela dominical, a que participen de un culto de célula. Levántense los líderes de células. Levántense los líderes de células. Estos son 1, 2, 3, 4 grupos de célula nomás. Si hay necesidad de abrir más, los abrimos. Pero usted tiene que estar dispuesto a participar de este grupo, de estos grupos celulares. Y si no hay espacio en los grupos celulares, pues podemos abrir 1, 2 o 3 o los que sean necesarios. Y usted participa entre semana, y usted ora entre semana, usted adora al Señor entre semana. Y usted puede venir a ser líder en cualquier momento de esos grupos. O incluso al abrir otro que necesitemos, usted puede venir a ser líder. Pero cuando estamos reunidos como iglesia, perseverando en comunión, estamos siendo un grupo fuerte. Estamos siendo fuertes cuando perseveramos en comunión. 4, y este es el último para que tengan esperanza de que se van pronto de aquí. Perseveraban en las casas en el partimiento del pan, y esto es una expresión teológica. Este aspecto del partimiento del pan por las casas no es más que la manifestación de la adoración de la iglesia naciente. El término el partimiento del pan muestra cómo vivían la fe estos discípulos del Señor. Dice Pérez Millos que en ese ambiente se instruye a los creyentes, se practica la comunión y se parte el pan acompañando a todo esto con oraciones, aspectos propios, todos ellos de una expresión cúltica, es decir, el partimiento del pan hace referencia a un aspecto de la adoración de la iglesia, y ese partimiento del pan se hacía por las casas. ¿Y ustedes saben cuál es el partimiento del pan? La Santa Cena. Ups, ¿cómo? ¿Que tenía la Santa Cena en casas? Yes. Why? Sí, ¿por qué? Because they don't have temples. Ellos no tenían templos. Cuando ellos subían al templo judío. Y cuando subían al templo, no subían a recibir, subían a qué? A predicar. Ellos no subían a adorar, ellos no subían. Bueno, adorarse en el sentido de predicar la palabra de Dios, porque predicar la palabra de Dios es adorar también. Pero cuando ellos subían al templo, subían a trabajar, a evangelizar. Ellos subían a hablarle, varones hermanos judíos, estamos en esto por la causa de nuestra esperanza como pueblo judío, el Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Qué? Y les tiraban piedras y de todo. A eso subían. ¿Dónde enseñaban? ¿Dónde practicaban el culto? En los hogares. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque no había nada más importante que la unidad familiar para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había convertido el hogar como el centro básico
esta religión naciente de un puñado de judíos expresara su conocimiento a través de las casas y hogares. Partían el pan, literalmente comían pan, hacían fiesta y hacían la cena del Señor. De hecho, el partimiento del pan era una forma de adoración y de alabanza porque había fiesta. Es en el año 321 en adelante cuando Constantino sube como emperador y tiene un sueño y una visión que empieza a levantar templos en el Imperio Romano. Es a causa de la conversión de Constantino que la iglesia sufre el daño más grande posible que ha sufrido en su eclesiología y en su teología. Porque entonces el gran templo se convirtió en el lugar de operaciones y todo el mundo se convirtió por decreto, y la gente entonces, para ellos ya no era importante tanto evangelizar, tanto enseñar, porque todo el mundo era cristiano por decreto. Pero antes del año 321, la iglesia era una iglesia auténtica, era una iglesia guiada por el poder del Espíritu Santo, era una iglesia discipuladora, era una iglesia que enfatizaba la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo vino a tener valor solo después de que Constantino declara decreto y convierte a todo el imperio romano en la iglesia católica. Sufre el daño más grande que el diablo haya podido hacerle a la iglesia. No hubo daño más grande para la iglesia que el hecho de que el emperador romano declarara a la iglesia cristiana como la iglesia del imperio. Él se convierte en la gran cabeza de la iglesia y el obispo de Roma, que no era más grande que nadie, se convierte en el papa, o sea, en el papá de los otros obispos, porque era donde estaba el lugar del imperio, el centro de poder de gobierno. Ahí debía estar el centro del gobierno de la iglesia también. ¿Lo entienden? Pero antes de ese momento, la iglesia era una iglesia fuerte, poderosa en el Espíritu, que discipulaba, que enseñaba de Jesús, que era perseguida por enseñar de Jesús, pero era una iglesia que estaba junta y se reunían en grupos pequeños, se reunían por casas para compartir la palabra de Jesucristo, para hablar de Dios, para compartir el pan, para hablar y adorar, pero también para orar. Y eso lo voy a hablar el domingo en adelante. Mis queridos, ¿cuál es el reto que tenemos? Perseverar. La celebración de la iglesia primitiva hacía referencia a la resurrección más que a la muerte. Por esto tiene un aspecto de celebración, así lo dice González explicando este versículo. Al perseverar en el partimiento del pan, en el versículo 46, aparece una repetición no exacta de la actividad de la iglesia primitiva, pero es como una recapitulación diciendo que en las casas los hermanos partían el pan. Además del aspecto adoracional, en referencia a la cena del Señor, no se debe perder de vista el punto y partimiento del pan en las iglesias. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, Hechos 2:46. No hay duda que para una cultura como la hebrea, la fe era muy importante en el hogar. La unidad familiar era el centro de la instrucción judía a nivel religioso y social. No es de extrañarnos que los grupos pequeños se hayan tornado en un elemento natural de la primera iglesia. De ahí por qué la autoridad bíblica para practicar grupos pequeños y células de crecimiento. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? De enseñar sobre la importancia de las células en contra de la religión popular y tradicional que por años hemos vivido. Cuando llegamos a la iglesia, incluso yo, cuando llegamos a la iglesia, entendíamos que la iglesia era el culto del domingo porque era el culto público y el culto del miércoles porque era donde todo el mundo se reunía en oración. Pero bíblicamente
iban por las casas predicando el Evangelio, celebrando la resurrección de Cristo y teniendo la cena del Señor, y a través de los hogares discipulaban, disciplinaban, enseñaban, predicaban y hablaban de Jesucristo, y la iglesia crecía y se añadían los que iban a ser salvos, dice el texto. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su decisión? Hoy usted tiene que tomar una decisión. Ahora, no conmigo, con el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo indiferente al grupo celular? ¿Vas a seguir siendo indiferente a la cena del Señor? ¿Vas a seguir siendo indiferente a no venir a la escuela dominical? ¿Te vas a negar a participar de las actividades entre semana para hacer un culto de hogar o una célula en tu casa o en donde tu hermana en Cristo? ¿O tu hermano en Cristo? ¿O hoy, por el contrario, conviertes tu corazón y le dices, Señor, hoy me comprometo contigo? Voy a aportar mi parte, voy a hacer mi parte. Yo sé lo que voy a obligar. Yo voy a seguir predicando. A usted le puede disgustar mi sermón y yo no tengo problema que usted se ofenda con mi sermón, porque si usted se ofende, quiere decir que Dios está tocando tu corazón a través del Espíritu Santo, porque le molestan mis palabras. O usted se alegra, yo sé que también es obra del Espíritu Santo y toma decisiones a favor de Dios. Sea cual sea la decisión que usted tome, estoy seguro que el Espíritu Santo me está guiando a predicar este mensaje. Por eso no hay ni dolor en mi corazón, y por eso no hay ni tristeza, ni aflicción, ni resentimiento, ni pelea contra nadie. Porque lo que yo hago es predicar la palabra de Dios para que usted responda a Dios. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, alabo tu nombre y te bendigo. Te exalto porque tú eres Dios maravilloso, digno y eterno. Te doy gracias por esta palabra predicada hoy y te suplico en el nombre de Jesucristo que tú tomes, oh Padre Santo, nuestras vidas para tu gloria y que nos lleves a tomar determinaciones conforme a tu poder, gracia y bondad. En el nombre de Jesús, guíanos a nuestros hogares. Y esta semana permite que sea profunda reflexión y decisiones a favor del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere participar en una célula, hable con los hermanos que se pararon o hable conmigo. Y si quiere que en su casa se haga una célula, pues dígame también. Solo que espero que no viva en New York o en algún sitio así tan lejos, pero estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Dios les bendiga.